Muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana continuaremos con el estudio del libro de los Salmos. Y como habitualmente lo hacemos, repasamos en número y en una pequeña frase el resumen de los últimos tres que hemos compartido. El Salmo 47 es un instructivo acerca de cómo y por qué alabar a Dios. El Salmo 48 es un recordatorio acerca de quién y cómo es Dios. Y el último salmo que vimos, el Salmo 49, es una advertencia acerca de la insensatez de confiar en las riquezas, tal como lo expresa el mismo título del Salmo en nuestras Biblias. En esta oportunidad, aunque no lo leeremos en forma completa, y dejamos esta tarea para cada uno de aquellos que escuchen este devocional, vamos a compartir algunos pensamientos en el Salmo número 50. Tiene un título en nuestras Biblias: Dios juzgará al mundo, Salmo de Asaf. Sí quisiera leer el primer versículo de este salmo, que dice: el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado a la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Es decir, que la sola presentación de Dios en este salmo impacta profundamente por la comparación que hace acerca del único y sabio Dios con aquellos dioses en minúscula que crecen en el corazón y en el pensamiento y en la voluntad de hombres que pretenden reemplazarlo con cualquier cosa, aún con la religión. En esta oportunidad debemos agradecer a Dios por haber llegado a la tercera parte de esta inmensa colección de escritos bíblicos. El Salterio o libro de los Salmos consta de 150 poemas o canciones escritas a lo largo de un periodo de tiempo de casi 1000 años y por varios autores de diferentes situaciones y experiencias de vida. En esta oportunidad, como dije antes, aunque no lo vamos a leer en su totalidad, compartimos el Salmo número 50. El título de este Salmo, Salmo de Asaf, nos dice que es el primero de sus salmos en el orden del Salterio, es decir, el primero de los salmos de Asaf. Asaf fue un gran cantor y músico de la era de David y Salomón. Primera Crónicas 15, 17 al 19, 16, 5 al 7, 16, 17, Segunda Crónicas 25, 6 y 29, 13 nos hablan acerca de él. Él era uno de los tres principales directores de música del templo, cuyos nombres eran Hemán, Asaf y Etán. Primera Crónicas 25:1 y Segunda Crónicas 29:30 añaden que Asaf era hijo de Baraquías y que fue además profeta en sus composiciones musicales y que llegó a ser maestro del mismo rey David, tal y como lo relatan los libros históricos. Este es un gran salmo de juicio, que revela que Dios llegará en justicia para juzgar a su pueblo y a los malvados. En términos generales, encontramos que Dios juzga a quienes lo toman a la ligera. Pero a su vez este salmo consta de dos grandes divisiones. Primero, habla a la gente que aparenta ser religiosa y que realiza sus sacrificios solo en forma automática. No honran a Dios con una alabanza y gratitud verdaderas. Segundo, reprende a las personas duras de corazón y malvadas, ya que sus palabras perversas salen de bocas mentirosas y vidas inmorales. A los que son superficialmente religiosos les pide una confianza y gratitud sinceras, y a los malvados les advierte considerar sus obras para que no les destruya en su enojo. La primera división va desde el versículo 1 al versículo 15 y la segunda división va del versículo 16 al versículo 23. Este salmo comienza como si Dios al fin estuviera listo para juzgar a los malvados de la tierra. Pero de repente leemos que la gran furia de Dios se dirige aún contra su propio pueblo, o al menos hacia los que dicen ser suyos. Primera Pedro 4:17, muchos siglos después, resumiría este sentir del salmista. Y la frase en la primera carta de Pedro indica que el juicio de Dios
debe comenzar, o es necesario que comience siempre primero con los suyos. La naturaleza moral perfecta de Dios demanda el juicio del pecado con la muerte. Una persona podía ofrecer un animal a Dios como un sustituto de sí mismo, simbolizando de esta manera su fe en la misericordia y el perdón de Dios. Esto había sido instaurado por Dios y prefiguraba al sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Pero tanto antes como ahora, el pueblo ofrecía sus sacrificios y se olvidaba de su significado. El propio acto del sacrificio mostraba que alguna vez estuvieron de acuerdo en seguir a Dios con todo el corazón, pero ahora sus corazones, su yo íntimo ya no estaba allí. Si usted o yo hubiéramos estado viviendo en Jerusalén cuando el templo se encontraba allí, quizás nos habríamos preguntado por qué el Señor criticaba a esa gente. Lo que nos olvidamos es que detrás de cada acto de devoción está la mirada de Dios en la profundidad de ese corazón que está ofreciendo. Antes como hoy, ellos asistían regularmente a los servicios religiosos del templo, equivalente a nuestros servicios religiosos de hoy. Estaban muy ocupados con el servicio del templo. Pero así como en la actualidad, la asistencia y participación en las actividades de la iglesia no son el tema más importante. Por supuesto que tienen su importancia, pero esa actitud por sí misma no establece necesariamente una relación con Dios. Sería mejor que cada uno de aquellos que decimos ser hijos de Dios estableciera esa relación por medio del Señor Jesucristo, para que nuestra asistencia a la iglesia fuera del agrado de Dios. Nosotros podemos caer en este mismo patrón cuando participamos en actividades religiosas, diezmos, ofrendas, o asistimos a la iglesia por hábito o por conformismo, y no por obediencia y amor sinceros. Dios quiere justicia y no rituales vacíos. Dios les estaba diciendo que no creyeran que le estaban dando algo cuando le traían sus sacrificios, porque todos los animales, de cualquier manera, ya le pertenecían. Esto nos recuerda lo que dijo el profeta Jeremías, capítulo 7, versos 22 y 23. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos, ni de víctimas, el día que los saqué de la tierra de Egipto. Pero esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. El profeta Miqueas dijo algo parecido en el capítulo 6, versículos 6 al 8. ¿Con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agrada el Señor de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide el Señor de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Algunas personas recitan sin reflexión las leyes de Dios, pero están llenas de engaño y maldad. Esto equivale a la segunda etapa del repaso de este salmo. Ellos reclaman promesas de Dios, pero se niegan a obedecer sus leyes. Esto sin duda es pecado y Dios las juzgará por ello. También nosotros somos hipócritas cuando no vivimos conforme a lo que decimos ser. Permitir que esto suceda muestra que no somos verdaderos seguidores de Dios. En ocasiones pareciera que Dios guarda silencio, pero este silencio no significa que pasa por alto el pecado o es indiferente ante él. En realidad, retarda el castigo merecido, dando tiempo para que la gente se arrepienta. Dios no se agrada de la muerte del impío y quiere que se vuelva de su mal. Pero este silencio no es para siempre, llegará el momento del juicio y del castigo. Estimado hermano, Dios no estaba hablando solo para los israelitas, también nos está hablando hoy a nosotros. Él desenmascara la hipocresía. El que Dios permanezca en silencio no significa que apruebe algo, porque llegará el día de ajustar las cuentas. Dios dice aquí que reprenderá al ser humano sus maldades y le denunciará cara a cara. Pero Dios nunca deja de mostrar compasión, gracia y misericordia. En el versículo 23, finalizando este Salmo 50, dijo,
El que ofrece sacrificios de alabanza me honrará, y al que ordene su camino le mostraré la salvación de Dios. Esos sacrificios no debían ser la mera realización de un ritual externo. No debían ser ofrecidos a menos que el que los presentara hubiera experimentado por la fe y personalmente la obra de Dios en su vida. Aquí Él prometió la salvación a quien reconozca ante Él su condición, su conducta, y habiendo experimentado la gracia de Dios a su favor, entonces podrá alabar al Señor como una expresión espontánea de lo que Dios ha hecho en su vida, en la mía y en la suya, querido hermano. Querido hermano, ¿es esta nuestra relación con Dios? Solamente esta pregunta para finalizar. Así, sencilla y directa, pero lo suficientemente profunda como para remover nuestros hábitos costumbristas a la hora de adorarle y servirle, modificar nuestra conducta si está lejos de las demandas de santidad y volvernos a Dios con una mirada diferente, porque el Dios de dioses, como leímos en el primer versículo, Jehová ha hablado, y eso pues debería sernos más que suficiente para cambiar. Que el Señor nos bendiga en esta nueva mañana.